Buenas a todos y bienvenidos a este video donde vamos a explicar cómo se realiza el registro de datos. Muy bien, en el anterior video vimos que ya logramos extraer datos justamente para el país, ¿no? Aquí este elemento. Sin embargo, todavía no logramos guardar los datos propiamente dichos y para ello ya hemos hecho las modificaciones necesarias en el cual tendremos nuestro pequeño formulario de registro de datos. ¿Ya? En el registro de datos tenemos los siguientes campos, los cuales todos son required, debido a que se necesitan todos estos datos para el registro como tal. Al presionar Submit, yo iré al negocio y vemos que tenemos un post action que nos identifica si ese post es de valor ER, ¿no? O sea, que si estamos registrando datos. Eso nos ejecuta un elemento de registro de datos con todos los elementos que le hemos pasado del formulario. Veamos qué es lo que hace este elemento. Primeramente, crea el objeto de usuario y hace todas estas verificaciones que se refieren a una contraseña segura. Bien, ¿en qué consisten estas modificaciones, estas configuraciones? Pues sencillo. Quieren decir si el password es igual a la configuración que le hemos dado, si la contraseña tiene una longitud de 8 o más caracteres. Este elemento, el preg_match, no, es una función el cual compara un texto con una expresión regular. En este caso, a no ser que dominen bastante el uso de expresiones regulares, yo no lo recomiendo, la verdad. Esta expresión regular es bastante sencilla, por eso la estamos utilizando, el cual nos dice que si en este texto hay letras minúsculas de la A a la Z, y luego utilizamos el preg_match dos veces más para preguntar si letras mayúsculas y números. Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta, luego de esto vendría una tendencia muy actual que se llama la verificación de caracteres especiales, ¿no? Se dice que una contraseña actualmente debe tener todos estos elementos para considerarse segura. Sin embargo, si vemos en la tabla ASCII, que es lo que vamos a utilizar realmente para la comparación, veremos que los números están en un grupo, las letras están en otro grupo y las letras minúsculas en otro grupo. Sin embargo, yo no puedo agrupar de esa forma los símbolos especiales porque estos se encuentran distribuidos de diversas formas. Entonces, la única forma que me queda encontrar es identificar que el carácter no sea ni letra, ni letra minúscula, ni letra mayúscula, ni número. ¿Cómo lo haré? Analizamos toda la cadena, toda la palabra, letra por letra. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Este es significa especial, o sea que todavía no se han encontrado caracteres especiales. Cuando se encuentre un carácter especial, esto cambiará a true. Pero como no se han encontrado todavía, estará primero en falso. El método substring nos ayuda a obtener una subpalabra o un pedazo de la palabra desde un inicio hasta la longitud. Como sabemos, la palabra inicia en 0. Si yo pongo la palabra, por ejemplo, de esta forma, ¿qué es lo que hará? Como inicializa en 0, el carácter 0 siempre es el primero. Y dice longitud 1. Por lo tanto, solo seleccionará de la palabra paz, que es esta, ¿no? Supongamos, seleccionará desde la primera letra solo esa letra, ¿no? Si dijera len 2, las primeras dos y así sucesivamente. Pero lo estamos haciendo de esta forma justamente para que seleccione letra por letra, debido a que en el siguiente ciclo del for iniciará en 1 y solo seleccionará la letra U. Sabiendo eso, la función OR convierte esa letra en un carácter ASCII como tal. Entonces convierte la letra L en un carácter ASCII. ¿Qué significan estos elementos? Dice si la letra está en un rango de 48, mayor o igual que 48 y menor o igual que 57, ¿no? O sea que 48 y 57, esto se convertirá en verdadero, ¿no? Ya que si la letra está en 47, no será mayor o igual que 48. Sin embargo, si la letra está en 58, sí es mayor que 48, pero no cumple este valor. Y como sabemos, en el i, en esta operación i
debemos de cumplir ambos para que esto sea verdadero. Entonces, al escribir de esta forma, lo que estamos diciendo es que el carácter A, o sea que esa letra en código ASCII, esté dentro de un rango de valores que es 48 y 57. ¿Y cuál es ese rango de valores? Son los números. Los números del 0 al 9 corresponde a ese rango de valores. El siguiente rango de valores corresponde a las letras en mayúscula. Y el siguiente rango de valores corresponden a las letras en minúscula. Sabiendo esto y dejando esto en claro, tengamos lo siguiente. Si el elemento es un número, como están los tres incluidos por un O, basta que uno de estos sea verdadero para que todo sea verdadero. Y la única forma de que todo este resultado nos dé falso es que los tres sean falsos, o sea que no esté ni en el rango de los números, ni en el rango de las letras mayúsculas, ni en el rango de las letras minúsculas. Entonces, si el elemento es un número, caerá dentro de este rango, haciendo que esto sea verdadero. Cuando este es verdadero, toda la sentencia se vuelve verdadera. Cuando el carácter es mayúscula, esto será verdadero, haciendo que toda la sentencia sea verdadera. Y cuando cuando el carácter es minúscula, hará que esto sea verdadero, haciendo que toda la sentencia sea verdadera. Sin embargo, al final tenemos un no. Esto quiere decir que cuando la sentencia se haga verdadera, cuando esta sentencia se cumpla, ya sea se cumplió porque es número, porque es letra minúscula o porque es letra mayúscula, esta sentencia se volverá falsa por este no. O sea, cuando ingrese uno de estos tres números, el verdadero se volverá un falso, haciendo que no cumpla la función y se salte este if. La única forma de que ingrese aquí es que el carácter no sea ni un número, ni una letra minúscula, perdón, ni una letra mayúscula, ni una letra minúscula. Eso significa un carácter especial. Entonces, cuando se cumpla esto, este dará false, este dará false y este dará false. Al estar incluidos dentro de un OR y estar los tres en false, pues todo esto será false, ¿no? Y por el no, hará que ese false se convierta en true, ingresando y detectando el carácter especial. Bastará con un carácter especial para decir que la contraseña es segura. Luego de esto, verificamos si el usuario ya se encuentra registrado con el elemento buscar, que veremos en un momento. Y si lo encuentra registrado, pues nos dirá el usuario ya se encuentra registrado, ¿no? Y si no, hará el registro con contraseña encriptada. Password hash es un elemento, es una función que nos permite encriptar un texto, en este caso la contraseña, bajo un algoritmo como bcrypt. Y bueno, vemos las otras funciones que lo que nos hace es, en el caso de que esto de acá nos dé false, ¿no? En caso de que nunca llegue a entrar aquí, diremos que no tiene caracteres especiales. Si esta expresión regular nos da falso, significa que no tiene números. Si esta expresión regular nos da falso, significa que no tiene caracteres mayúsculas. Y si esta expresión nos da falso, significa que no hay caracteres minúsculas, ¿no? Luego de eso, si esto nos da false, si el strlen nos da false, significa que la contraseña es muy corta, ya que str nos devuelve la longitud de la palabra, ¿no? Y finalmente, si este elemento nos da false, significa que la contraseña no coincide con su confirmación. Sabiendo esto, vámonos a datos. En datos, el usuario, tenemos lo siguiente, un pequeño CRUD ya completo, del cual no vamos a utilizar todo, pero bueno, vamos a ver cómo funciona, ¿no? En el caso del buscar, que utilizaremos en negocio, lo utilizaremos aquí, no, el buscado. El buscar lo que realiza es un select buscando el email del usuario, ¿no? Donde el email coincida con el ID que le estamos pasando. Aquí le estamos pasando justamente el email del usuario que se ha ingresado para ver si ese usuario ya está en el sistema. Si esto nos retorna un valor, que debería retornarnos máximo un valor, debido a que como email es una llave foránea, perdón, una llave primaria, no se podrá repetir. Si esto nos retorna un valor, significa que el usuario sí está en el sistema. Si no nos retorna un valor, podremos dar pie a
a registrar el dato. Luego tenemos los campos de eliminar, que solo los hemos creado para el CRUD completo. ¿Ya? En el caso del CRUD completo necesitaremos un listado, buscar, eliminar, insertar y actualizar. ¿Ya? Esos son los elementos básicos que se necesitan para un CRUD completo. Se podrán agregar más dependiendo de la necesidad, pero estos son los 5 elementos básicos que necesitaremos. Recordemos que un CRUD lo que hace es realizar las operaciones básicas sobre una tabla, ¿no? Entonces el listado seleccionará a los usuarios, el buscado buscará a un usuario, el eliminado eliminará a un usuario, el insertar ingresará datos a la tabla de usuario y el actualizar actualizará la tabla de usuarios. ¿Ya? Y bueno, de estos por el momento estamos utilizando buscar e insertar, ¿no? Vemos que luego de que verificamos todo, la inserción hace que se ejecute el insert para insertar los datos que han sido previamente verificados en el negocio dentro de la base de datos. Esto es una función, es un procedimiento, así que no devuelve nada, ¿ya? Hay procedimientos como eliminar, insertar, actualizar o listar que realmente no hacen nada, perdón, que realmente no devuelven nada, pero solo hacen una acción. Sin embargo, el buscar, por ejemplo, sí que devuelve un resultado. Explicando un poco el código de cada uno de los elementos del CRUD, el cual es básicamente el mismo, consiste en lo siguiente. El enlace con la base de datos, si este enlace se realiza, procederá a continuar, si no nos devolverá un error, ¿no? En el cual aquí tenemos un pequeño error, esto debería ser MySQL i. Recordemos que la función MySQL quedó obsoleta en versiones pasadas de PHP y se actualizó por la versión MySQL i, cambiando algunos pormenores. ¿Verdad? Entonces, luego de que verificamos que haya conexión con la base de datos, realizamos el query. Quiere decir, realizamos la consulta. Esta es realmente la que varía en cada uno de los elementos del CRUD. Varía la consulta de acuerdo a lo que nosotros vayamos a realizar. Ejecutamos la consulta con MySQL y query y obtenemos un resultado, ¿no? Si el resultado no se pudo dar, devolveremos un error, pero si el resultado se pudo dar, devolveremos, pero cerraremos la conexión con el dato y si de ser necesario, devolveremos el resultado, ¿no? Como en listar, como en buscar, que eso sí devuelve el resultado, o en caso de que no, directamente solo cerraremos la conexión con la base de datos, como en el caso de eliminar, insertar y actualizar. Luego de eso, como esto es un procedimiento, aquí nos marca un error de que eso no es necesario hacerlo así, ¿no? Luego de eso, los resultados o los cambios se verán dentro de la tabla de presentación a través de los diferentes alerts que hemos puesto aquí, ¿no? Usuario registrado exitosamente. Generalmente, como vemos, la mayoría de alerts se refiere más a la contraseña propiamente dicha. Si bien es cierto que actualmente este tipo de verificaciones no se realiza aquí, sino se realiza en el cliente a través del JavaScript. Lo hemos visto de esta forma para ver cómo se realiza la verificación. Sin embargo, este tipo de datos realmente no se verifican aquí. Hasta este punto de aquí, todo esto se debería verificar por JavaScript dentro del cliente antes de enviarse. ¿Qué es lo que se debería verificar en el servidor? Que el usuario exista, ¿no? Que el usuario no esté en el sistema, que el correo sea un correo propiamente dicho, entre otros, ¿no? Por el momento, la única verificación del servidor que vamos a realizar es que el usuario no esté registrado en el sistema, ¿no? Y bueno, habiendo visto todo esto, procedamos a probarlo, ¿no? Vamos a poner mi correo. Ya, esto lo vamos a dejar así. Vamos a poner estos elementos. Vemos que si le doy a registrar me dice completa este campo, ¿no? Esto ocurre con cualquiera de todos los demás campos. Vamos a poner una contraseña sencilla. En este caso, 1, 2, 3, 4, ¿no? Para que nos dé un error, ¿no? La contraseña es muy corta. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Bueno,
este es un pequeño problema también de trabajar directamente estas verificaciones en el servidor. Es que si yo lo hago de esta forma, fíjense que nos redirecciona al login. Esto hace que se borre todo el formulario y hace que sea una especie de pérdida de tiempo, no tener que rellenar nuevamente el formulario. Es incómodo para el usuario, por lo cual este tipo de verificaciones por eso no se deben realizar aquí, se deben realizar ya en otro lado, ¿no? Se deben realizar directamente en esta pantalla, no se deben realizar en el servidor como lo estamos haciendo hasta el momento, para evitar esos errores también de volver a tener que rellenar todo el formulario. Muy bien, aquí nos sale las contraseñas no coinciden, porque claro, claramente estaban, no eran iguales, ¿no? Entonces vamos a poner algo en mayúscula. Y nos dice, no tiene caracteres en minúsculas, ¿no? Ahora vamos a poner algo solo en minúscula. No desactiva esto. No tiene caracteres en mayúscula, ¿no? Ahora, fíjense lo siguiente. Yo hace un momento puse un carácter en minúscula. Sin embargo, no puse tampoco números. Estos tipos de verificaciones son secuenciales. Quiere decir que yo verificaré de manera secuencial todos los elementos. Entonces, si yo no puse ni caracteres en minúscula ni en números, verificará el que primero se verifique, que es el carácter en minúscula, ¿no? Y después están los números, que ya no se verificará porque está haciendo el salto aquí. Tener en cuenta mucho eso a la hora de hacer sus modificaciones, debido a que eso puede llegar a afectar a la funcionalidad y a las verificaciones propiamente dichas. Ahora voy a poner algo en minúscula y mayúscula. Y espero no haberme equivocado. La contraseña no tiene número, ¿no? Todo coincidía, todo bien, pero lamentablemente la contraseña no tenía número, ¿no? Veamos qué pasa cuando yo pongo algo en minúsculas y mayúsculas. Con números más. La contraseña no tiene caracteres especiales, ¿no? Ahora hay que cumplir todos los requisitos. Y finalmente el usuario es registrado exitosamente y nos devuelve la pantalla de login, la cual verificaremos y veremos más a detalle en el siguiente video. Por el momento, eso es todo lo que vamos a hacer aquí. Ya hemos visto cómo se hace el registro de usuario y cómo funciona realmente el registro de usuario. Ya estaremos agregando poco a poco nuevas funcionalidades, como un inicio también, que no tenemos un inicio, ¿no? Y otros elementos más que nos permitirán que el software pues vaya progresando poco a poco y vaya adquiriendo forma, ¿no? Espero también darme tiempo para estilizar. La verdad es que no he tenido nada de tiempo para estilizar el software, sería interesante. Y bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.